Por ejemplo, sería bueno que los estudiantes de castellano visitaran los talleres que existen por miles en Santiago de creación literaria. Yo estoy participando en uno que se llama Taller de Aprendizaje del Cuento. Está cerca de mi casa. Y está los días jueves, a las 7 de la tarde. Es súper. Porque el hombre que enseña este taller o que hace este taller es un escritor de cuentos, pero no una figura nacional, no. Es un tipo que ama contar cuentos. Estuvo metido, ¿no es cierto?, en estas cuestiones que se llamaban cuentacuentos, ese proyecto de cuentacuentos. Vendía sus cuentos ahí por una moneda en la Plaza Ñuñoa. Hay talleres de poesía, ahí en la Plaza Ñuñoa se juntan. Pucha, que sería bueno que los cabros que estudian castellano se metieran a esos talleres, los conocieran, ¿no? Conversaran, revalorizaran a estos autores, a estos educadores populares, podríamos decir. Hay mucho que aprender. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que en la cultura mapuche no existe la gráfica, o sea, no existe la escritura. Está inventándose la escritura. ¿Y quiénes la están inventando? Los poetas. Tienen una oralidad muy rica. Pero esa oralidad del mapudungun no tiene una expresión alfabética, pudiéramos decir. Entonces, ¿qué están haciendo los poetas? Creando esa expresión alfabética escrita. Entonces están inventando, están creando. Entonces, además de la poesía, está la creación del lenguaje. Pucha, que los estudiantes de castellano no sería lindo conocer esa experiencia. O conocer, por ejemplo, en la tradición de los migrantes peruanos, sobre todo los migrantes peruanos con algún tipo de formación, no, pero también en sectores de migrantes más populares, la lectura familiar. Se lee el periódico en familia, se lee el libro en familia. Se comentan, se reflexionan. Bueno, hay un mundo de conocimientos que hablan de la necesidad de ampliar el territorio escolar. El territorio escolar no puede agotarse en la escuela ni en el aula. El territorio tiene que ser la forma más amplia. Y tenemos en los educandos las posibilidades, porque ellos provienen de culturas, de comunidades, de familias, con tradición, con valores. Por eso que a mí me parece un logro esto de que de repente, ¿no es cierto?, toda la estructura de la formación en una determinada cátedra se complemente con esto de la formación amplia, de salida a terreno, de vivir en la territorialidad, de vivir el espacio, de vivir el tiempo, de vivir las pausas, de vivir los silencios, de vivir los lenguajes. Esto mismo lleva, digamos, a un planteamiento bastante radical en algunos casos de que hay que acabar la escuela. Yo no soy partidario de acabar la escuela. Yo creo que hay que cambiarla. Hay que cambiar el sentido. El cambio de sentido de la escuela permitiría, entre otras cosas, hacer que los estudiantes tengan protagonismo en la construcción del conocimiento.
Y de eso se trata, cómo transformamos a los estudiantes en protagonistas. Muy bien, ¿qué implica esto para la formación de educadores? Hay que partir diciendo que, pensando en los educadores del siglo XXI, estamos muy mal. Estamos mal porque estamos dándole más sobre lo mismo. Yo creo que hay que avanzar en un cambio estructural de la formación de profesores. ¿Y en qué habría que basar este cambio estructural de esta formación? En primer lugar, descubrir los sentidos filosóficos valóricos y los epistemológicos sociales que tiene el saber profesional pedagógico. En esta época, en esta realidad. Por ejemplo, un profesor mirando el siglo XXI que no domine la gestión del conocimiento a través del currículo, que no sepa contextualizar, es un handicap. Y tiene que aprender a integrar conocimiento o logos, etos y acción. El pedagogo tiene que aprender eso. Tiene que aprender que el etos, o sea, todo lo que tiene que ver con el ser y la identidad ética y profunda del ser, tiene que ver con el logo, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con lo que yo estoy aprendiendo y tiene que ver con la capacidad de actuar sobre eso, de tener consecuencias. No puede ser que yo entregue conocimientos que no tengan que ver con la acción posible del estudiante. En segundo lugar, hay que hacer una reinvención de las prácticas profesionales. Todas estas prácticas centradas en lo metodológico y didáctico no sirven por carajo. Primero porque no generan condiciones del educador situado de tomar decisiones, ni curriculares, ni evaluativas, ni didácticas, de nada, sino que se aplica una receta. En tanto que los problemas que tiene la educación y que tienen las prácticas reales que están viviendo los educadores son de carácter estructural, complejo, contradictorio e integrales. Entonces las prácticas tienen que centrarse como grandes proyectos de investigación, acción, que permitan al estudiante ir graficando y descubriendo y describiendo las realidades problemáticas que se tienen en la práctica educativa y a partir de esas descripciones generar acciones junto con los profesores, junto con los estudiantes. Se cambia absolutamente el sentido de la práctica. En tercer lugar, tenemos que avanzar hacia la comprensión multidisciplinaria de la formación del profesor. Y aquí hay que pensar, oiga, que esto es una necesidad del futuro. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en relaciones de integración de acción. Porque la vida son acciones integradas. Por ejemplo, el trabajo. ¿Qué es lo que es el trabajo? Pregúntense, ¿qué conocimientos requerimos para mejorar el trabajo? Necesitamos desarrollar pensamiento lógico. Necesitamos desarrollar pensamiento científico. Necesitamos desarrollar artes, música, movimiento del cuerpo.
Y eso no se logra en una disciplina, salvo que tuviéramos un profesor multifacético. Algunos se están transformando en multifacéticos. Estudian geografía, luego castellano, luego de otros ramos, en fin, porque quieren tener el control del conjunto de variables, pero es imposible que las tengan. Tiene que trabajar multidisciplinariamente y tiene que buscar que los problemas que aborde desde el punto de vista de la formación sean problemas de integración de conocimientos, de saberes. Y aquí hay varios ejemplos. Lo científico es una acción integrada. Pero nosotros debemos enseñar biología, física, geología, por separado. Pero la acción científica, yo cuando estoy en el proceso de investigación científica, no me preguntan si soy biólogo, sino si domino el método científico. Y lo mismo en otras disciplinas. Antes, antiguamente en el pedagógico, cuando yo era estudiante, como dice mi hijo en la prehistoria, existió una experiencia aquí que fue una experiencia muy interesante que se llamó MFQ, Matemática, Física, Química, que formaban profesores de Matemática, Física y Química, pero donde los saberes que había eran saberes que se requerían para el trabajo práctico, para el trabajo científico práctico, no para desarrollar científicos, sino para llegar al proceso de integración. Segundo, acción integral, lenguaje, el lenguaje como acción. Hoy día cada vez más los lenguajes cotidianos y conviviales están atravesando todo lo que es el lenguaje formal académico. Ya hoy día nos expresamos mucho más, ¿no es cierto?, en nuestro lenguaje, que a veces no adquieren, digamos, una especie de reducto, de especies de pandillas que se entienden solamente entre ellos, o algunos clubes que se entienden solamente entre ellos, que son expresiones culturales. Pero, por ejemplo, yo a veces, mi hija me pregunta, el lunes me pregunta, papi, ¿tú sabes lo que significa la expresión brígida? Brígida. Le dije, no, es un nombre propio, brígida. No, me dijo, significa bacán. ¿Qué significa bacán? Ay, papi, que está bien, porque está bueno, que está formidable. Ah, qué interesante. Y ustedes hablan en este lenguaje, ya hasta el profe habla de esto, el profe de matemáticas que tiene que introducir mucho, habla en estos términos y se expresa en estos términos y les hace contar chistes a los cabros sobre expresiones. Bueno, ahí hay un tema de integración que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación de masa, que van generando lenguaje, que a veces tienen más fuerza que los lenguajes formales. Otra acción integrada, la música y el arte. La música y el arte se deberían constituir en base de todo lo que es el desarrollo de las inteligencias múltiples. Por lo tanto, tendrían que tener una importancia muy grande en el pedagogo. No debería haber pedagogo que no tenga nociones de música y nociones de arte. Porque muchas de las expresiones de la música y el arte son expresiones de integralidad de desarrollo humano y de motivación para el aprendizaje. El saber tocar la guitarra, por ejemplo, puede ser un elemento de encanto para nuestros estudiantes.
Otro, el cuerpo y su motricidad, ya lo decía. Pero sin duda que hay también saberes transversales, saberes pedagógicos transversales. Yo cito algunos aquí al voleo. Los saberes pedagógicos son un saber transversal. Lo pedagógico tiene que estar metido en cada disciplina o multidisciplina. Lo pedagógico no puede estar desvinculado del conocimiento de la especialidad. Lo pedagógico tiene que formar parte. Cuando yo estoy enseñando literatura, como yo no me estoy formando como literato, a pesar de que puedo llegar a ser literato, tiene que ir conjuntamente cómo desarrollo el espíritu literario. Y eso es pedagogía. Gramática. Yo no puedo enseñar gramática, ¿no es cierto?, desvinculado de lo que es la pedagogía de la corrección de los lenguajes conviviales o triviales. Y eso significa pedagogía. Esto que tengamos especialistas, oiga, enseñando materias en la formación pedagógica, yo pondría a estos especialistas junto con un pedagogo a realizar su disciplina. Y le apuesto que cambiaría notable el aprendizaje en la disciplina. Habría que enseñar. Otro transversal. El pensamiento lógico crítico. Esta es una transversal. Cualquiera sea el currículo, yo tengo que desarrollar pensamiento lógico crítico. En castellano, en matemática, en música, en deporte, tengo que desarrollar pensamiento lógico crítico. Es un transversal. Es un saber que yo requiero para cualquier cosa en la vida. A veces se dice de menos de que la formación ciudadana, pero si la formación ciudadana parte de la construcción del pensamiento lógico. Porque eso es lo que me posiciona, eso es lo que me sitúa. Otro saber transversal. El manejo de lo tecnológico, por Dios, qué importante. Y naturalmente la visión histórico-social del conocimiento. Yo digo, enseñar ciencias sin historia es creer que el conocimiento científico es histórico, es no humano. Enseñar literatura sin historia, sin contexto histórico, es cachar la posibilidad de comprensión del texto, etcétera, etcétera. En fin, este cambio estructural de formación de profesores obliga a discutir y a reflexionar en serio en este claustro pleno y hacer una evaluación seria. ¿Qué están formando en el pedagogo? Y yo aquí tengo una opinión. Yo creo que están formando repetidores de conocimiento. Entonces, más competencias para repetir conocimiento no tiene ningún sentido. Esto es lo que niegan los países que han abandonado esta peregrina idea del currículum basado en competencia. Hoy día, todos esos países que hoy día tienen avance de mejoramiento de la calidad educativa, hablan de dos nociones básicas. Hablan de capacidades, cómo instalo y desarrollo capacidades. Capacidades para pensar, capacidades para decidir, que no tiene que ver con competencia, sino con desarrollo humano. Y la segunda noción clave son sentidos epistemológico, antropológico, pedagógico
del profesor. Yo tengo un libro por ahí que pronto lo vamos a comentar también aquí en la universidad, a petición de un grupo de académicos, que escribí para un proyecto muy interesante en Centroamérica y el Caribe, que se llama Principios filosóficos y epistemológicos del ser docente. Del ser docente. O sea, ¿cuáles son los principios epistemológicos, filosóficos, antropológicos que requiere un educador situado en América Latina? Les recomiendo que lo lean, incluso lo pueden hasta copiar. Está en una página web, ¿no es cierto? Que el proyecto, ¿no es cierto?, tiene esa página web. Está a libre disposición para que toda la persona que lo quiera sacar lo puede bajar y fotocopiar y leerlo. Bueno, este libro está teniendo un éxito tan grande en Centroamérica y el Caribe que yo por problemas de salud no he terminado toda una serie de talleres que yo estaba organizando con las instituciones formadoras de profesores. Curiosamente aquí en Chile no se conocen. Aquellos que lo conocen y que lo leen dicen en un libro, claro. Cambia la visión de la formación del profesor. Por eso es que queremos ver con estos académicos si lo podemos lanzar aquí en el pedagógico. Bueno, esto era lo que yo quería comentar con ustedes. O sea, en síntesis, las propuestas que están en los documentos que han elaborado de parte de las autoridades de la UNCE no están contextualizados a lo que son los cambios educativos que se requieren para el profesor del siglo XXI. Gracias. Bueno, chiquillos, ahora que el profesor acaba de terminar de exponer, nos gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, algún tema para discutir, alguna pregunta dirigida directamente al profesor. Ahora es el momento para que aprovechemos también de ampliar la discusión respecto a lo que él dijo. Ahí pero es que, bueno, estamos en el, como ya comentó en su exposición, parece que ya conoce el contexto más o menos político en que se enmarca el foro que tiene que ver con el claustro estamental, donde teóricamente se va a redefinir el modelo educativo del PER. El modelo que tiene el PER se basa en el modelo por competencia. A mí me gustaría saber de qué manera se contrapone este modelo, el modelo por competencia, con estos saberes emergentes que usted plantea. No sé si me entiende la pregunta. Sí. O sea, porque en realidad, como se plantea el modelo por competencia, suena súper amigable, suena súper, digamos, bonito muchas veces. Entonces, desde ahí, en lo personal, yo me pierdo en cuanto al momento de criticarlo. Vale. La verdad de las cosas es que esa es la gran astucia que tiene el modelo neoliberal en el cual estamos, que se hace amigable, se hace convivial y se hace como una posibilidad de que yo pueda lograr mi éxito personal con ese modelo. ¿Por qué no es conveniente el currículum basado en competencia? ¿Por qué no es conveniente el modelo pedagógico? Por competencia. Porque tú preestableces las competencias. Siempre las competencias se preestablecen, se predeterminan. ¿Ves tú? No hay definición de competencias que no sean competencias generales, competencias de la especialidad, competencias profesionales, y están como predeterminadas sobre la base de ciertas conductas que se esperan. Por lo tanto, podríamos decir, todo modelo curricular o pedagógico basado en competencia es el antiguo modelo conductista.
no es nada más que eso. El antiguo modelo conductista, que ya la pedagogía lo ha desechado por malo, por inútil, porque no supera los problemas de la calidad de la educación. Todo conductismo significa, dentro de sistemas sociales estratificados, donde funciona el sistema capitalista fragmentadamente, la predeterminación de conductas de cada individuo integrable a un mercado laboral fragmentado y dividido. Y predeterminado. Entonces, yo puedo determinar conductas primarias, y eso las tienen todos, conductas de especialización y conductas de expertos o de excelencia. Pero eso es seguir un modelo de fragmentación de lo que es la vida social y de lo que es la vida real. Por lo tanto, en relación a tu pregunta directa, ¿en qué se opone? En todo. Es como la oposición, la contradicción de uno con respecto a otro. Si yo trabajo, por ejemplo, con todo lo que es el currículo de la emergencia, ahí importan los silencios, las ausencias, las diferencias. La diversidad. Todas situaciones en las cuales yo no puedo tener respuestas conductuales. Porque en el momento que transformo la diversidad en una conducta, estoy matando la diversidad. Los procesos humanos son mucho más dinámicos, son mucho más amplios en su desarrollo. El reduccionismo a conductas mata la posibilidad del desarrollo humano. Y eso lo entendieron perfectamente los ingleses, que eran los campeones del currículum basado en competencias. Y el propio generador de la propuesta de currículum basado en competencias, que se llama Ronald Barnett, del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, él mismo lo dice. Nosotros creíamos que educando en torno a las competencias íbamos a homogeneizar las oportunidades formativas para todos. ¿Y cuál fue el error? Que cada individuo tiene sus aprendizajes previos y tiene sus raíces culturales distintas. Y eso determina que yo tenga ritmos de aprendizaje e intereses de aprendizaje diversos y que no me pueden homogeneizar. Eso lo dice Barnett.